Hola a todos. Mira, en este vídeo vamos a hablar sobre las variables. Es otro tema súper importante a la hora de programar. Lo primero que tenemos que saber es qué es una variable. Y yo no voy a dar una definición súper rigurosa sobre lo que es una variable. Os voy a dar una definición con la idea de que sepáis luego trabajar con las variables, sepáis utilizarlas y sepáis a qué me estoy refiriendo, aunque sea en el lenguaje coloquial, cuando hablo de variable. Pues bien, una variable es un sitio donde yo guardo una información. A mí me gusta poner el ejemplo de una caja. Sabéis que es un ejemplo que he puesto varias veces. Una variable sería como una caja, imaginaros, pues no sé, una caja de zapatos, a la cual yo le pongo un nombre, es muy importante, tiene que tener un nombre determinado y único, y dentro de esa caja de zapatos yo voy a guardar una información. En principio, información del tipo que sea. Puede ser, por ejemplo, información numérica. Puedo guardar un número. ¿Qué me permite la variable? Pues me permite que en cualquier momento del programa yo puedo coger esta caja, abrirla, ver lo que hay, manipular esa información que hay, eliminar esa información e introducir otra nueva, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo más importante? Pues lo más importante es que tiene que tener un nombre que es único, que sirve para guardar información, que pueden ser información de distintos tipos, y que a lo largo del programa me va a permitir ir variando, por eso se llama variable, me va a permitir ir variando el contenido de esa caja, ir variando esa información, ¿vale? O si yo quiero, dejarla fija de manera permanente y no tocarla, para, pues bueno, leerla cuando a mí me parezca conveniente, ¿vale? Bueno, pues esto es muy muy importante, el concepto de variable. ¿Cómo se utilizan las variables en Visualino? Pues bien, para utilizar las variables, lo primero que tenemos que hacer es declarar esa variable. ¿Y qué es declarar una variable? Pues declarar una variable es ponerle un nombre, coger una caja que en principio no tiene ninguna etiqueta, ningún nombre, cojo una caja y yo le pongo un nombre. Y ahora ya eso para mí ya es una variable. Visualino además nos va a obligar a que, además de ponerle un nombre, le meta un dato inicial. Así que vamos a verlo con los bloques. Fijaros, si miráis la parte de variables, os daréis cuenta que diferencia entre declarar variables globales o declarar variables a secas. Vamos a ver qué diferencia hay entre una cosa y otra. Si yo declaro una variable a seca, lógicamente tengo que poner un nombre. Vamos a poner variable no global. Pues esta variable se declara en la función donde yo la coloque. En este caso, en la función repetir. Si os fijáis, como dije en el primer vídeo de Visualino, la función repetir es la función loop. Si os fijáis, se ha declarado aquí en esta función. ¿Eso qué significa? Pues significa que si yo tengo más funciones, solamente me va a permitir utilizar esta variable dentro de la función donde ha sido declarada. Sin embargo, si yo utilizo una variable global, declaro una variable global, vamos a poner variable global. A ver, no he escrito nada. Si yo utilizo una variable global, fijaros que aunque yo la coloque dentro de la función repetir, esta variable se declara al principio. Se declara en las primeras líneas que se van a ejecutar al darle alimentación a Arduino. ¿Y eso en qué se va a traducir? Pues se va a traducir en que yo esta variable la voy a poder utilizar en cualquier función de Arduino. Voy a poder trabajar con ella dentro de cualquier función de Arduino, ¿vale? Pero fijaros, como os decía, cuando en Visualino yo declaro una variable, me va a pedir que la inicialice en algún valor.
Normalmente, pues el valor 0, ¿vale? Si yo no sé qué valor va a tener esa variable a lo largo del programa, pues lo normal es que la inicialice con el valor 0. Pero bueno, esto es voluntario y depende de cada programa y de lo que yo pretenda hacer. Una vez tengo declarada una variable, ya puedo trabajar con ella. Puedo modificar su contenido, puedo, en fin, lo que he explicado antes. Vamos a ver cómo se utilizan las variables. Una vez están declaradas, yo las variables, por ejemplo, puedo cambiarles el valor con este bloque. Fijaros que aquí me pone esta variable no está declarada, claro, porque todavía lo tengo vacío. En el momento que yo seleccione la variable que ya está declarada, pues se me va esa advertencia. Aquí en esta lista desplegable me aparecerán todos los nombres de variables que yo haya declarado. Imaginaros que yo la he inicializado a 0, pero en un momento determinado del programa quiero ponerla a 1. ¿Vale? Quiero ponerla a 1. Pues lo haría de esta manera. Quien dice a 1, pues dice, si estoy trabajando con funciones PIN, con las digitales, la puedo poner en estado alto. ¿Vale? Por ejemplo. ¿De acuerdo? Fijaros también que cuando yo voy a declarar una variable, hay un tipo de bloque que me va a permitir elegir el tipo de dato que yo voy a introducir en esa variable. Vamos a verlo. Aquí me permite en texto, entero, entero largo, octeto, decimal. Bueno, en realidad Arduino tiene más opciones, tiene más tipos de datos, pero con eso la verdad que ya es más que suficiente. De hecho, en nuestro caso, nosotros siempre vamos a utilizar tipo de dato entero, ¿vale? Podríamos utilizar un tipo de datos que no aparece aquí, que es el tipo de dato binario, que me permitiría, pues como nosotros lo que vamos a utilizar van a ser señales digitales, estado alto, estado bajo, pues que es un tipo de dato que solamente puede almacenar ese tipo de información, alto o bajo, ¿de acuerdo? Pero bueno, como no disponemos de ese tipo de datos aquí en Visualino, aunque como digo en Arduino se puede utilizar, como no disponemos de ese tipo de datos, nosotros siempre vamos a utilizar enteros, ¿vale? Que nos permiten meter cualquier número. Quiero recordaros que el estado alto se asimila al número 1 y el estado bajo se asimila al número 0, ¿vale? Nosotros no vamos a utilizar este bloque que nos permite modificar el tipo de datos, porque como digo siempre vamos a utilizar datos enteros, y el bloque que no me permite especificar el tipo de datos ya utiliza por defecto tipo de datos entero, así que nos vamos a conformar con utilizar este bloque. Bueno, pues ya hemos visto cómo se declara una variable, cómo se le asigna un valor, en este caso, y vamos a ver, por último, cómo podemos utilizar esa variable, cómo podemos hacer referencia a esa variable. Imaginaros, por ejemplo, que dentro de esta variable yo no voy a meter un estado alto o bajo, sino que quiero guardar el número de un pin, y le voy a llamar además a la variable pues pin LED, por ejemplo, pin LED 1. Por ejemplo, el pin donde tengo conectado es LED 1. ¿Y en qué pin es? Pues imaginaros que es en el pin, pues no sé, en el número 7, ¿vale? Y ya está. Yo cada vez que quiero utilizar el LED 1, en lugar de escribir el número 7, voy a utilizar la variable, vamos a quitar esto, voy a utilizar la variable pin LED 1. Pues fijaros, ya que conocemos las funciones pin, imaginaros que quiero encender ese pin. Pues escribo sobre el pin, digo, uy, ¿qué pin era? No me acuerdo en cuál estaba. Bueno, pero no me importa, porque ya eso lo tengo guardado en una variable y sé que se llama pin LED 1. Bueno, pues este pin LED 1, el uso de esta variable es exactamente igual que si yo utilizara este 7, porque de lo que se trata
es de que yo aquí estoy utilizando la información que hay guardada dentro de esa variable. Si la variable es un 7, pues lo que estoy utilizando es el 7. Si lo que hay dentro de esa variable es un 3, pues lo que estoy utilizando es un 3, ¿vale? ¿Esto que me permite? Pues me permite, por ejemplo, imaginaros que yo esto lo voy a utilizar un montón de veces, porque voy a cambiar muchas veces, a encender, apagar muchas veces ese LED. Imaginaros que yo me doy cuenta que en el pin número 7 no me conviene tenerlo, que es preferible tenerlo en el pin número 8. Bueno, pues si yo lo tengo programado de esta manera, simplemente cambiando el contenido, la información que tiene esa variable, ya no tendría que cambiar pin 8 en todas las instrucciones donde implicara el uso de ese LED, ¿vale? Esto es un ejemplo, bueno, pues para que nos entendamos, es un ejemplo muy sencillito y que a lo mejor pues no es la manera más útil de utilizar una variable, pero bueno, de lo que se trata es de que sepamos utilizarla y de que sepamos lo que son. Bueno, pues yo creo que con estos bloques que hemos visto, cómo se declaran variables, cómo se asigna un valor a la variable y cómo se utiliza el valor que tiene una variable, con eso tenemos más que suficiente para utilizar las variables al nivel que nosotros lo necesitamos hacer. Así que hasta el próximo vídeo.